¿Cómo andamos, Beto? ¿Todo bien? Muy bien, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, acá esperando con ansias tu columna semanal. Sí, sobre todo en este viernes que marca la temperatura de lo que ha sido una semana muy intensa y lo que veníamos percibiendo como un fin de semana, un fin de año muy político. Vos fíjate que increíble, ¿no? Eh, Normalmente siempre, ya promediando diciembre, como estamos ya entrando en la segunda quincena, Ujú. uno se imaginaba a esta altura fuerte debate instalado en la opinión pública de dos temas que prácticamente han quedado eclipsados. Uno de ellos, la tensión social, el fantasma de los saqueos. Sí. Está bien que aparentemente la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y los responsables del área, el ministro López Medrano, en la provincia de Buenos Aires, han cerrado bastante bien la cuestión, pero no se habla de eso y tampoco del blanqueo, ¿no? Que Ujú. estamos en cuenta regresiva a una primera etapa que concluye el 31 de diciembre con activos inmobiliarios, con dinero del exterior, y sin embargo, el impuesto a las ganancias, el ida y vuelta, la pelea, se ha llevado absolutamente todo, lo cual demuestra también el nivel de obsesión que le ha puesto y de energía tanto el oficialismo como la oposición, claramente. Entonces digamos que la fotografía de estas horas, en términos, los dos somos futboleros, lo vamos a plantear desde ese punto de vista. Hace una semana, cuando finalmente el oficialismo debía soportar, más allá de la foto del tren fantasma, Sergio Massa, que si bien no estuvo en la fotografía, fue quizás el que más se lo castigó por estar junto con el kirchnerismo. Lo concreto, que independientemente de eso, ¿qué decíamos? El gobierno del presidente Mauricio Macri ha sufrido un serio revés político y parlamentario, contraponiendo lo que había sido gran parte del año con éxitos realmente impensados, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y parecía realmente complicado. Te diría que hasta el martes al mediodía la percepción es que la oposición iba ganando 2-0 y ya estaba cerca del tercer gol, y de definir el partido. Concretamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Eh, el gobierno hizo en prácticamente 48 horas o menos lo que no había hecho en los últimos 20 días, cuando, recordemos, sufrieron el serio revés de no poder tratar y modificar la reforma electoral, eh, todo lo que le sacaron para aprobar el presupuesto en términos fiscales, esto de enviar un proyecto a extraordinarias sin tener la seguridad de que se iba a ganar. De hecho, aparentemente Emilio Monzón, el famoso retiro espiritual de Chapadmalal, se lo había anticipado al presidente y a sus principales colaboradores. Así que, en definitiva, digamos que todos esos errores que se habían cometido se revirtieron y empató el partido. Es decir, se puso 2-1, 2-2, y ahora tiempo suplementario, Gustavo. Es decir, ha comenzado, te diría, ni siquiera tiempo suplementario, es como un tercer partido. ¿Te acuerdas cuando Copa Libertadores se Claro. jugaba a tercer partido? Bueno, acá se empieza a jugar el tercer partido hasta la semana próxima. Me parece que el lunes vamos a tener una percepción mucho más acabada de lo que está en juego en este momento, porque del otro lado, es decir, la oposición de la foto, Sergio Massa, el peronismo disidente en la figura de Diego Bocio, del presidente del bloque de senadores Miguel Ángel Pichetto, también cometieron errores políticos, porque en esta figura que hacíamos futbolística, el gobierno no empató el partido solamente por virtudes propias, porque hubo mala praxis y muchos errores políticos. Es decir, mirá qué paradójico, esta sensación de tablas, de empate, es producto de los errores que han cometido
primero el oficialismo, pero después la oposición. Con lo cual se plantea en este escenario, con protagonistas que no han sabido leer muy bien la realidad y que de alguna manera también hay una sobreestimación de la capacidad de daño del peronismo. Me parece que ese es otro dato realmente para subrayar por estas horas, porque algunos hombres que conocen a la dirigencia actual y la de hace algunas décadas atrás decían un proyecto como este se transformaba en ley en segundos nada más, y eso no ocurrió, más allá de la fuerte operación política y el regreso al centro del escenario de Emilio Monzó y del ministro del Interior Rogelio Frigerio, ¿no? El ala política quizás no tan reconocida dentro de la ortodoxia del PRO, se lucieron y lograron su objetivo, meterle presión a los gobernadores, que se asustaron muchísimo. A ver, Esto del presidente poniéndose enérgico y dejando trascender que no iba a vetar la ley, y que en definitiva, bueno, los principales complicados iban a ser los gobernadores, porque se iban a financiar realmente muy fuerte, sobre todo lo del peronismo, y la gran mayoría no se han caracterizado por buenas gestiones. Beto, es decir, dependen mucho. Beto, te hago una pregunta. Por ejemplo, en el caso de la ley de ganancias, ¿no? ¿Quién fue el motor de que la oposición pudiera unificarse? Digamos, el resentimiento que tiene el Frente para la Victoria con lo que sería Cambiemos, o digamos, las ansias de protagonismo del Frente Renovador. ¿Quién fue realmente el gestor de eso? Y evidentemente los principales responsables, que ya venían bastante cebados, porque recordemos que el kirchnerismo, más allá de su intransigencia y su radicalización, hoy no tiene ninguna capacidad real y concreta de cometer o de promoverle un revés político al gobierno. Lo ha intentado a lo largo de todo el año con el cepo, con las famosas leyes que se fueron tratando permanentemente y no pudieron. ¿Por qué? Porque el termómetro lo tiene Diego Bocio, es decir, en representación de un sector importante de los gobernadores del PJ junto a Pichetto, y Sergio Massa. Es decir, en las últimas semanas lo que empezaron a percibir como diagnóstico estos sectores peronistas, porque más allá que el Frente Renovador esté cerca de Margarita Stolbizer o de Victoria Donda, sigue siendo un apéndice que todos creemos que tarde o temprano va a volver al peronismo. Entonces, en definitiva, ¿por qué estaban tan cebados? Porque creían o subestimaron las posibilidades concretas de la Casa Rosada y del presidente Macri de resistir un nuevo embate. Es decir, como el gobierno se dio mucho fiscalmente a los sindicalistas, a las organizaciones piqueteras, a los gobernadores para que le aprobaran el presupuesto, fueron por más. Es decir, esa famosa historia de que el peronismo son como los tiburones, cuando huelen sangre atacan, y estaban cebados. Entonces, en definitiva, ¿cuál era la obsesión? Sobre el filo del epílogo de este año, dejar mucho más debilitado al gobierno de Cambiemos, y vos fíjate que, como lo decíamos la semana pasada, evidentemente se apostó muy fuerte a que Macri iba a pagar el costo político de vetar la ley, y terminaron aprobando algo que ni siquiera ellos estaban de acuerdo porque no hicieron los números. Y después quedó claro con la fe de ratas de Axel Kicillof, con los números que expuso el titular de la FIDBA, Alberto Abad, en el Senado, que nadie se los pudo refutar seriamente, más allá de las discusiones de chicanas, con lo cual, evidentemente, ahí estuvo el error en términos de haber subestimado. Claro, digo, esto de simplificar que la pelea es entre peronistas que fuman abajo del agua y que la tienen clarísima contra los chicos del Cardenal Newman, me parece que es un poco simple. Es decir, no cabe ninguna duda que el gobierno del presidente Macri ha cometido muchos errores políticos, pero también ha tenido sus virtudes. Sí, sí, y también han tenido errores políticos los adversarios, ¿no? En este caso. Claramente, y vos fíjate, pasó con la ley antidespidos, que Massa se fue de rosca,
Y en esta oportunidad ocurre lo mismo, porque uno de los datos realmente interesantes es que ayer y hoy, que continúan ya en tiempo suplementario, como decíamos en términos futbolísticos, esta nueva instancia negociadora, Pichetto, Massa y Diego Bocio han comenzado a renegociar un proyecto alternativo de impuesto a las ganancias, pero sin el kirchnerismo. Es decir, aprendieron la lección. Se dieron cuenta que de tan cebados que estaban, no les interesó en ese momento, porque el objetivo era aprobarle ese proyecto en contra y derrotar al oficialismo, que no analizaron, bueno, los costos que iba a tener y las contradicciones, lo cual también demuestra la crisis que hay en el peronismo, ¿no? De conducción, de liderazgo y también en términos estratégicos. Claro, claramente. Bueno, este es uno de los grandes temas entonces de fin de año. ¿Hay algún otro, Beto, que te haya llamado la atención? Bueno, obviamente hay que seguirlo con atención. Recordemos que el lunes hay algunos datos o por lo menos fechas y horarios y reuniones importantes. Irá Pichetto, Massa y Bocio a reunirse a la Casa Rosada con Marcos Peña y Rogelio Frigerio. ¿Será el principio para fumar la pipa de la paz? Algunos dicen que podría ser, porque como todos se equivocaron y se viene fin de año, y nadie se quiere complicar mucho la vida. Pero recordemos este otro dato, un poquito de presión, sí, pero que la negociación esté condicionada ahora por reclamos y ya anuncios de medios de fuerza en todo el sector del transporte, me parece un condicionamiento adicional que probablemente la sangre no llegue al río, pero hay que mirar con atención porque no va a ser sencilla la negociación, aunque en definitiva el mínimo no imponible está a mitad de camino, es decir, es el promedio entre la propuesta que venía con media sanción en diputados y la de Prat-Gay queda un poquito más amarreta. Después veremos qué pasa con las escalas y sobre todo esta intención de tratar de tener un fin de año en paz, porque a todos se le viene un año electoral realmente intenso. Y el otro dato, Gustavo, para seguir con atención la relación del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con la Casa Rosada. Recordemos que hoy gran movilización de toda la estructura y la dirigencia nacional de la Unión Cívica Radical en Jujuy, respaldando al mandatario provincial, porque Morales está preocupado, evidentemente estos trascendidos de los últimos días, de que tanto la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, como el propio presidente Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña, empiezan a estar preocupados por la repercusión internacional de los reclamos, hablemos, seamos, digamos, bien concretos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que si uno lee a fondo lo que están pidiendo, evidentemente es un lobby de Horacio Berbisky a través del argentino Sinosi, que hoy es asesor de Luis Almagro, el titular de la Organización de Estados Americanos, pero en definitiva no hay irregularidades o elementos, no es la situación de López en Venezuela, para dar un ejemplo, y no fueron tan enfáticos desde la OEA con esta detención realmente irregular del régimen de Maduro, pero Morales está preocupado porque en Jujuy y en el NOA es Gardel y Lepera, y además hay que mirar los números que va a obtener seguramente en las elecciones del año próximo. Mide muy bien. ¿Por qué? Porque la gente, y no solo los jujeños, vivían aterrados de la violencia y el estado paralelo que lideraba Milagro Sala. Es decir, ahí hay un enorme consenso y hay mucha preocupación respecto a que en el gobierno nacional, que tiene otras necesidades y otra mirada, empiecen a hacer un lobby para tratar de convencer al gobernador de Jujuy que aunque sea Milagro Sala termine con arresto domiciliario. Así que me parece que ahí se juega un tire de afloje muy interesante, sobre todo, insisto, porque el gobernador de Jujuy es una de las figuras más populares y más taquilleras que tiene en su distrito, obviamente, la alianza Cambiemos.
Bueno, ojalá que no prospere la idea del gobierno, porque si llegase a prosperar, demostraría que existe connivencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Algo que se encargó de desanimar desde el momento en que fue electo presidente Mauricio Macri. Buen elemento este que vos planteás, sin ninguna duda, porque no cabe ningún tipo de análisis, es decir, si después de todos los trascendidos, finalmente, antes de las fiestas, Milagro Sala termina con arresto domiciliario o pasando las fiestas con su familia, es producto de presión política que lo llevó a Morales a influir sobre la justicia jujeña. A ver, el gobernador de esa provincia está decidido a no intervenir porque objetivamente sabe que no hay irregularidades, es decir, no hay una situación que no prospere, es decir, hay un recurso de la defensa de Milagro Sala que fue avalado en términos de la posibilidad de apelación por parte del Tribunal de Justicia, es decir, por la Corte Suprema de la provincia. Así que Morales está convencido y sabe muy bien en términos políticos lo que significa Milagro Sala presa o no. De todas maneras, sí conviene aclarar que como la billetera se fue achicando de la Tupac Amaru, en las últimas movilizaciones realizadas en San Salvador de Jujuy, 20 personas es el promedio con banderas de esa organización. ¿Por qué? Y porque se acabó la plata, Gustavo. Claro, claro, claro. Eso es así. Beto, te mando un fuerte abrazo y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Dale. Abrazo grande. Chau, chau, hasta luego.